Tu madre vive y sé dónde se ocultó, gritó Sida desde el centro del salón, como si lanzara una piedra al agua quieta de aquella casa. La frase rebotó contra los cuadros, atravesó el silencio del piano y dejó a todos en un instante más pequeños de lo que habían sido 5 minutos antes. Los invitados se miraron entre sí. El murmullo se congeló. Arthur, que hasta entonces seguía el ritmo protocolario de su propia vida, quedó clavado con la copa a medio camino de los labios. Frente a él, Lorena palideció hasta el blanco del terciopelo que llevaba puesto, pero sus manos no temblaron. Solo se endurecieron alrededor del respaldo de una silla, como si pretendiera anclar su máscara. Sida no pidió permiso para ocupar la escena. Había entrado en la sala con una cajita de trapos y un olor a detergente húmedo que parecía insultar la fragancia colocada por los mayordomos. Tenía la voz rasgada por la urgencia y el polvo todavía marcaba su blusa. Cuando habló, no buscó aplausos ni reconocimiento. Habló como quien devuelve una palabra que la casa había olvidado. El silencio después de su grito no era un vacío, era una acusación que se espesaba en el aire. Nadie se atrevió a preguntar. Arthur fue el primero en respirar de nuevo, pero su respiración no fue un acto de calma. Fue el gesto torpe de quien nota por primera vez que algo está mal con la propia vida. Aquella frase fue la chispa. No porque fuera nueva en sí. Sida la había repetido en su mente durante meses, sino porque, dicha en la sala principal de la mansión, donde todo se arreglaba con excusas y firmas, tomó la forma de un objeto real. Una punzada de verdad en la cómoda fachada de la familia Meneses. ¿Qué harías si supieras que alguien que amas fue olvidado por los suyos? La pregunta flotó sin ser pronunciada, pero todos la percibieron. Algunos la apartaron con la mirada. Otros la entendieron como una invitación a mirar atrás, a mirar de frente aquello que habían decidido no ver. Antes de Sida, antes de ese estallido, la casa había sido un teatro dominado por 2 figuras. Dona Inés Meneses y la mujer que vino a ocupar el espacio que la modernidad le asignó a la ambición, Lorena. Dona Inés, la gente la llamaba Ini cuando la conocía de verdad, era la memoria viva de la casa. Tenía la costumbre de dejar un rastro de jazmines en el aire, un perfume que no era solo aroma, sino una marca de afecto que señalaba dónde había habido manos que cuidaban, historias que se contaban y un piano que siempre supo en qué momento detenerse para escuchar. Arthur, criado entre partituras y diarios, había aprendido a medir el mundo por la cadencia de los días de su madre. Sin embargo, en los últimos años, la cadencia se hizo pedazos. Los viajes de negocios crecieron, las ausencias se alargaron y apareció Lorena con su agenda alineada a la eficiencia. Casas vendidas, inversiones, amistades bien medidas. Lorena, con su risa contenida y su mano siempre lista para ajustar la corbata de la casa, se convirtió en la coartada perfecta para que la vida cotidiana dejara de mirar a donde debía. Los primeros indicios fueron pequeños, casi invisibles para quienes no miraban con atención. Un broche que no estaba en la caja de joyas, cartas que Arthur dejó de leer al llegar de noche porque le prometieron que ya estaban en orden, una placa nueva en la caja de valores con una inicial que no correspondía. Para la familia y los amigos, todo parecía parte de la fatiga natural de los años. Ella se está olvidando de cosas, decían. La casa hizo condolencia de la memoria y aprendió a silenciar preguntas. La internación de Dona Inés fue un movimiento ejecutado con la eficiencia mecánica de quien necesita cerrar un capítulo sin dejar páginas abiertas. Un médico de confianza firmó documentos en letras que parecían haber sido dibujadas para dar seguridad. Un certificado, un traslado, un expediente que pasaba de mano en mano con la discreción de quien sabe que los silencios también son transacciones. El funeral fue breve, como quien quema una carta para que nadie la pueda reabrir. Isabela, la nieta, tenía 5 años y aprendió a besar una urna que nunca fue explicada. Creció con la imagen de una abuela que de algún modo pertenecía más a los álbumes que al hogar. La versión oficial se sostuvo en la misma ingeniería social que había montado la casa. Aceptación, cierta compasión pública y la convicción de que la familia cuidaba de sus asuntos. Nadie quiso hacer preguntas que pudieran romper las cosas.
Palabras como protección y bienestar funcionaron como bálsamo y como anestesia. Sida conocía las dos caras de esa historia porque, a diferencia de los demás, su trabajo la llevaba de un escenario a otro. Barría el polvo de la mansión y muchas semanas pasaba la tarde en la clínica donde, de forma inesperada, encontró a la mujer que los Meneses habían dado por desaparecida. La clínica Santa Margarita no era un lugar de villanos, era un conjunto de manos con horarios y tarjetas y registros, pero también tenía grietas donde se colaban improvisaciones y acuerdos con prisas. A Sida no le gustaban las formalidades. Su lengua era directa como el trapo que escurría, y su corazón, práctico en la medida en que la compasión implica trabajar. En aquel lugar, entre camas y papeles, aprendió a leer lo que los expedientes no decían abiertamente. Miradas que evitaban ciertos nombres, fotos que faltaban, llamadas telefónicas que se hacían en horas en que nadie visitaba. El primer encuentro entre Sida y dona Inés fue casual. La limpiadora llegó a la clínica para reforzar horas y encontró a una mujer con manos huesudas que tarareaba una vieja canción mientras miraba por la ventana un patio con azulejos desconchados. Los ojos de dona Inés hicieron un movimiento de reconocimiento al verla. No se trató solo de ver a una extraña, sino de encontrar algo que al principio pareció familiaridad y después memoria intacta. Sida, que sabía cómo escuchar sin interrogar, inició una rutina: limpiar la habitación, dejar la taza con té en la mesa, hablar de las plantas como si estuvieran en el jardín de la mansión. Con el tiempo, dona Inés le habló de una casa llena de música, de un piano que se negaba a olvidar ciertas canciones, de cómo las manos que tocan no siempre son las mismas. Nadie en la clínica se preguntó el porqué de la sonrisa de la anciana cuando Sida hablaba de un balcón con jazmines. La gente tenía la costumbre de explicar la memoria según la versión del día. Pero la memoria de dona Inés no era un rompecabezas roto. Tenía piezas que no encajaban con la versión que la familia había construido. Cuenta Sida, con la suavidad de quien carga un secreto, que en una tarde de lluvias la anciana le dijo: «No me llevaron para que me olvide. Me llevaron porque pensaron que sería más fácil con la casa en orden». Sida sintió que la frase era una alerta, pero también una invitación a mirar más allá de lo que las etiquetas decían. Durante meses, Sida acumuló pequeños indicios. Un servicio de transporte que aparecía en registros con fechas que no cuadraban. Una enfermera que cambiaba la guardia a horas extrañas. Un sobre con recibos que, por descuido, quedó entre las sábanas. Nada causó alarma inmediata. En una institución siempre hay desorden y errores, pero la acumulación de errores formaba una línea recta que, vista con atención, dejaba un sendero posible hacia una verdad incómoda. Sida fue paciente. En su casa no había prisa para la gloria. La paciencia era la forma que tenía la dignidad humilde. Su estrategia fue recoger más que gritar, observar más que acusar. Cada día que pasaba, la veía a dona Inés más lúcida en lo esencial, más coherente al narrar fragmentos que no coincidían con lo que la familia decía. Un cumpleaños no celebrado, una carta que jamás llegó, el nombre de una flor que nadie recordaba haber visto en la villa. Para quienes miraban desde arriba, aquello podía ser catalogado como nostalgia. Para Sida era un mapa. En la mansión, la vida continuaba como si la ausencia fuera un nuevo mueble que había que decorar. Isabela creció con fotos de una abuela sonriente que apenas aparecía en las ocasiones que requerían solemnidad. El piano, que alguna vez fue el corazón de la casa, permanecía cubierto por un paño. A veces, en la noche, alguien se acercaba y tocaba una tecla con timidez. Era un gesto ceremonial más que una partitura. El aire de la casa llevaba ese olor de conservación, de objetos preservados para que la memoria se vea y no toque. Sida era un punto de fricción en esa casa porque su presencia desafiaba la narrativa cómoda. No hablaba desde la sobrecarga de sentimientos dramáticos, hablaba desde la observación sólida. Tenía un método no formal. Apuntaba fechas en su libreta, anotaba nombres de enfermeras, guardaba los sobres que encontraba. Para ella no era heroísmo, era la práctica de una responsabilidad elemental. No dejar que las personas se pierdan, decía.
El hallazgo que cambiaría todo ocurrió un martes gris, en plena limpieza profunda del ático. La mansión, en esas jornadas, mostraba el esqueleto de su historia. Cajas con fotos, telas, certificados, objetos que nadie recordaba. El ático era un santuario de olvidos. Sida subió con su linterna, su trapo, su habitual paciencia. Buscó polvo con la misma intención con la que escarba la vida quien sabe que, a veces, la verdad se esconde en las cosas pequeñas. Encontró un cofre de madera que parecía no haber sido tocado en décadas. La cerradura estaba suelta. Dentro, además de cartas amarillentas, había un retrato cubierto por un paño. El rostro de dona Inés, más joven, con esa mirada que pulsa entre la serenidad y la firmeza. Detrás del marco, como si alguien hubiera planeado que la verdad no pasara por el primer plano, había un sobre doblado. Sida lo tomó con dedos que no mostraban intención de espectáculo. Abrió el sobre. El sobre contenía una nota escrita con letra pequeña y un papel membretado. No era una confesión dramática. Eran datos. Una dirección, un sello de la clínica, una fecha y el nombre de quien había firmado el traslado. Había también un recibo de un pago, y el nombre de Lorena apareció en un campo donde, por costumbre, nadie debía figurar. El cuerpo de la evidencia no era una excusa, era una ruta. Sida sintió que su pecho se apretaba, pero la sensación fue más de confirmación que de sorpresa. Todo encajaba en una geometría dolorosa. Una decisión tomada para ordenar lo que, para algunos, era inconveniente. Sida no fue a denunciar en ese acto. Lo primero que hizo fue bajar las escaleras, con el retrato envuelto en su delantal y la nota en el bolsillo. No buscó el salón de visitas. Fue directo al estudio de Arthur, la habitación que tenía archivadores y papeles, el lugar donde las certezas suelen hacerse oficiales. Golpeó la puerta con el ritmo de quien sabe que nadie abrirá rápido. Cuando Arthur apareció, con aire de quien posee la casa más que la memoria, ella apoyó el marco sobre la mesa y dejó la nota al descubierto. La reacción de Arthur no fue el llanto romántico que algunos esperan en las películas. Fue algo más complejo, un vacío semejante al que queda cuando uno nota que el mapa que usaba para vivir estaba dibujado por la mano de otro. Miró el retrato, la nota, la letra, su mano buscó el bolsillo donde guardaba su reloj, y todo ese gesto fue quedarse sin argumentos. Lorena, que había oído la puerta, llegó con pasos que pretendían calma. No necesitó más que un vistazo para que su rostro volviera a la compostura prevista, unas manos bien puestas, una explicación lista. Titubeó al principio, inventando palabras que viajaban entre la incredulidad y la molestia por la interrupción. Sus ojos, sin embargo, no ocultaban el cálculo. La posibilidad de que algo se moviera en la superficie de la casa le era incómoda, porque la sacaba del control. Arthur la miró como si esperara que ella llenara el espacio con una explicación que lo liberara del desasosiego. Lorena, experta en improvisar certezas, empezó a hablar de registros extraviados, de errores administrativos, de la necesidad de protección para la familia. Cada palabra que decía tenía la intención de ordenar el caos aparente, de volver a alinear la historia con su versión conveniente. Sida escuchó y no intervino. Su silencio no era pasividad, era la acumulación de pruebas que todavía no quería desgarrar públicamente. No se trataba solo de un retrato y un sobre, había mucho más: testimonios, recibos, firmas que debía reunir para crear un relato coherente. La pasión de Sida no era la furia pública, era la diligencia de quien sabe que la verdad sobrevive cuando se la sostiene con hechos. Esa tarde, Arthur cerró el estudio con llave y se quedó solo con el retrato. El silencio volvió, pero ya no era el silencio cómodo de la mansión. Era un silencio molesto, una pregunta que exigía gestos. Arthur, que había vivido años bajo la paciencia de su madre, sintió culpa antes que rabia. Recordó tardes en que la noticia de los negocios lo secuestraba y la voz de su madre llamando por la tarde se perdía en una llamada. Recordó la sensación tibia de no estar del todo presente cuando había que elegir entre la comodidad y la verdad. Por la noche, Arthur abrió cajones. Buscó documentos, viejos contratos, correspondencias.
Las manos le temblaron cuando encontró el recibo que Sid había visto. Un pago registrado a nombre de la Clínica Santa Margarita, una fecha que coincidía con el trámite de internación y en una línea casi invisible, una rúbrica reconocible. Había algo más. Una transferencia a nombre de un tercero, justificada como servicios administrativos. El sobre del ático no era un acto individual, era una pieza en un tablero. Arthur no habló esa noche. Miró a Isabela dormida en su cuarto, a la casa que sostenía su apellido, y por primera vez en mucho tiempo se preguntó si había elegido la lealtad a la comodidad o la lealtad a la verdad. La pregunta no le dio respuestas fáciles. Sabía que si seguía, tendría que desandar años de silencios y aceptar que una parte de su vida había sido manejada por manos que no le pidieron permiso. Sabía también que en ese trayecto Lorena sería un agente de resistencia. Las casas no regalan espacio a quien reclama lo que creen perdido. Mientras tanto, Sida regresó a la clínica con el retrato envuelto en su delantal. No lo hacía por heroísmo ni por el ruido de la fama. Lo hacía porque la dignidad de una persona no debería ser objeto de decisiones que otros toman por conveniencia. En la habitación donde dormía dona Inés, dejó el retrato en la mesita, como si devolviera una identidad. La anciana despertó al día siguiente y miró el retrato con esa mezcla de sorpresa y reconocimiento que no necesita palabras largas. Sostuvo la imagen con manos que habían sido cansadas por el tiempo, y una luz extraña cruzó su rostro. La certeza de que algo en su casa todavía la reclamaba. Sida habló poco en ese encuentro. Dijo lo esencial, que la había visto un día, que había algo que no calzaba, que le había traído un pedazo de su pasado. Le pidió que guardara la calma si era posible, no para obligarla a callar, sino para protegerla de una exposición innecesaria. La anciana, con la serenidad que no se compra ni se vende, asintió. Desde fuera, la ciudad parecía seguir con su rutina de luces y cierres, pero dentro de la mansión, las piezas estaban empezando a moverse. La presencia de Sida, el retrato encontrado y la nota detrás del marco eran ahora un problema en aire templado. Algo había cambiado. La invisibilidad de dona Inés ya no funcionaba. Arthur, con documentos en mano, decidió que necesitaría testigos y pruebas sólidas. No quería convertir una sospecha en un espectáculo, ni estaba dispuesto a permitir que la justicia se convirtiera en un arma de escarmiento. Quería restituir la dignidad de su madre, y eso exigía claridad. Empezó por llamar a un antiguo amigo de la universidad que ahora trabajaba en un despacho de abogados. Una llamada breve, casi formal. Pidió que le revisaran un expediente, que cotejaran firmas. La pregunta era si, detrás del papel, habría algo que permitiera abrir un proceso. La respuesta no debía ser levantada en público hasta tener más. La noche anterior a su primer movimiento público, Arthur dio vueltas por las habitaciones llenas de objetos cubiertos. Se detuvo ante el piano cubierto. Levantó un poco el paño y tocó una tecla. El sonido fue tenue, como una nota que había estado esperando permiso para sonar. Recordó la voz de su madre cantando en la cocina, los domingos en que la casa se abría para recibir familia, y la sensación de que esas partituras no podían perderse en papeles y sellos. Sida, que había sido la primera en gritar la frase que heló la sala, prefirió no estar en la escena cuando Arthur comenzó a mover los hilos. Ella tenía una manera suya de trabajar, permanecer en los bordes, sostener la evidencia, cuidar a la persona que, por derecho, debería ocupar el centro. Su rol no era ser celebrada, era ser fiable. A medida que las pruebas se reunían, empezaron a aparecer pequeñas grietas en la seguridad de Lorena, no por actos violentos o espectaculares, sino por la lógica implacable de quienes ven que los números y las firmas hablan más que las palabras. Un recibo que no cerraba, una fecha que contradice otra, una testigo en la clínica que ya no recordaba haber firmado una planilla. No eran huracanes, pero sí eran suficientes para que el control comenzara a ceder. En una tarde de lluvia, Arthur recibió una carta certificada sin remitente visible en el buzón de la casa. El sello correspondía a la clínica. Dentro, un informe breve. Actualización de la situación de la paciente. Un número de habitación.
una firma ilegible. El documento podría ser leído de muchas maneras. Para Arthur fue el empujón que necesitaba. No podía, ya, permanecer en la pasividad. La decisión de investigar llevó a Arthur a planear un viaje a la localidad donde la Santa Margarita tenía uno de sus centros menos visibles. No lo dijo a muchos. Tenía miedo de la reacción de Lorena y, sobre todo, miedo de lo que podría encontrar. La posibilidad de que su madre no solo hubiera sido desplazada, sino que hubiera sido obligada a aceptar un destino que no le correspondía. Mientras empacaba, Arthur miró el retrato que Sida había dejado en su estudio. Lo sostuvo con cuidado, como si al tocar el marco tocara también una vida que había sido tratada como un objeto. En la contraportada, alguien había escrito una fecha y un número que ahora lo guiaban. Volvió a mirar a Isabela, a la casa, al piano cubierto, y sintió que si emprendía ese viaje, no sería solo para recuperar a su madre. Sería para recuperar algo de sí mismo que había sido entregado en pequeñas cuotas a la comodidad. La mansión se preparó para la mañana en que Arthur saldría. Lorena no habló sobre el asunto en voz alta, pero su ausencia de sueño delata a quien no admite perder control. Isabela, sin comprender del todo, notó el movimiento de su padre y el trato distinto que se le daba a los objetos. Sida, desde su rincón, dobló con cuidado el delantal y guardó su libreta. No había gesto teatral en ninguna de las acciones. Había apenas la firme resolución de quien sabe que la verdad requiere tiempo y pasos concretos. El reloj marcaba la madrugada cuando Arthur cerró la puerta del estudio. La casa quedó en una especie de espera. Las cortinas cerradas como párpados, la lluvia tamborileando con una cadencia que parecía acompañar los preparativos. Nadie en la calle sabía que un viaje podía cambiar la vida de quien había comprado silencio con anestesias de cariño. Al subir al auto, Arthur no miró atrás, pero dentro de sí llevaba el retrato envuelto en una toalla. Lo puso en el asiento del copiloto como si fuera un pasajero. Sida lo había mirado una vez más antes de irse, sin grandes ceremonias, con la simpleza de quien acompaña y se retira. No había aplausos ni reconocimientos, solo un gesto íntimo. «Cuida de ella», murmuró Sida, y la frase no buscaba autoridad, pedía una responsabilidad mínima. El coche arrancó, y mientras la ciudad quedaba atrás, en la mansión quedaron objetos que empezarían a hablar. En la clínica Santa Margarita, una enfermera cambió de turno y dejó una carpeta en un cajón que, por descuido, no fue cerrada con llave. En la habitación de la anciana, una fotito en blanco y negro quedó al descubierto, apoyada en una mesita que había cambiado de lugar. Los efectos de una decisión humana, de un encubrimiento que pretendía ser olvido, empezaban a desarmarse con la paciencia de lo que se sabe pequeño pero consistente. En la carretera, el auto cortaba la madrugada y Arthur pensaba en las posibilidades. Tenía miedo de lo que encontraría y al mismo tiempo sabía que la inacción ya era una traición. La búsqueda no prometía consuelo sencillo. Prometía, en el mejor de los casos, restitución. En el peor, la confirmación de una mutilación moral que requeriría, a su vez, correcciones sociales. Ese fue el momento en que el relato empezó a abrirse a caminos que demandaban más que impulso. Requerían estrategia, testigos y la contención de una verdad que había sido silenciada por apariencias. La historia, que hasta entonces se había desarrollado entre el polvo del ático y el murmullo de servidumbres, comenzaba a apuntar hacia instituciones y rostros que habían decidido no ver. Sida, por su parte, volvió a su rutina con la calma de quien no necesita ser protagonista. Había hecho lo que le correspondía, había recuperado un retrato, había mostrado una nota y había puesto en manos de quien debía responder un indicio que no podía ser ignorado. Su victoria no sería la fama. Su victoria sería que alguien volviera a tocar el piano sin tener que pedir permiso. En las horas que siguieron, la mansión, la clínica y la ciudad se prepararon para el desenlace de gestos que habían quedado a medias. Documentos que antes estaban escondidos empezaron a ser buscados. Testigos que habían callado por comodidad pensaron en su silencio. La atmósfera olía a lluvia y a papel húmedo, como si la verdad empezara a absorber la humedad de la ciudad y se volviera más densa,
más imposible de desplazar con excusas. Arthur llegó a la clínica con el retrato a su lado y una mezcla de determinación y fragilidad en el pecho. No llevaba un plan completamente trazado, pero sí la intención de escuchar y confrontar, no con rabia, sino con la firmeza de quien quiere que la dignidad vuelva a ocupar el lugar que corresponde. La puerta de la clínica se abrió ante él como la entrada de un lugar donde las historias se curan o se sellan. Al cruzarla, su mano apretó el marco del retrato un poco más fuerte, como si de ese gesto dependiera la continuidad de una promesa. Dentro, la enfermera que le recibió tuvo un tic de reconocimiento. La casa, la firma, el apellido. No fue sorpresa. En una ciudad pequeña, los ecos llegan rápido. Ella, sin saber mucho, ofreció un papeleo, un registro, un pasillo. La normalidad administrativa intentó volver. Pero la normalidad no contaba con el hecho elemental de que la verdad, cuando es persistente, termina encontrando una rendija. La sala de espera era un cuarto corto, con sillas de plástico y una planta marchita. Arthur esperó. Afuera, la lluvia empeoró. El perfume de los jazmines, que de algún modo parecía seguirle como memoria puesta en el aire, no alcanzaba hasta allí. Esperar fue, en ese momento, otra forma de valentía, darle tiempo a la verdad para que mostrara sus rostros. Y fue en ese lapso de espera cuando alguien, que conocía la casa y el retrato, decidió que ya no se podía mantener la versión que mantenía todo en su sitio. Un expediente llegó en mano a la recepción con una nota: revisar historial 324B. La enfermera dibujó en su rostro una expresión que no era sorpresa, sino el inicio de un reconocimiento incómodo. Todo lo que siguiera podría pasar por procedimientos, pero también por la voluntad de que aquello que se había ocultado fuera puesto en la luz. La luz, al fin, comienza a penetrar por las grietas. Pero aún faltan pasos. La búsqueda de Arthur apenas empezaba a recuperar su ritmo. Y Sida, la limpiadora que había gritado en la sala, permanecía ahí, en los bordes, con su libreta y sus trapos, lista para sostener lo que fuese necesario para que una mujer recuperara su nombre. El relato, por ahora, no termina con reencuentros resueltos ni con sentencias definitivas. Se abre en cambio a un camino que exige pruebas, confrontaciones y la decisión de transformar la indignación en actos concretos. En ese trayecto, las personas comunes, una limpiadora con una libreta, un hijo con un retrato, una nieta con fotos, empiezan a tener más peso que las apariencias bien vestidas. El piano cubierto aguarda su primer acorde, y en la sala de la mansión alguien sabrá pronto qué hilos tirar para descubrir cómo una ausencia se había convertido en vivencia ajena. La luz al fin empezaba a penetrar por las grietas. No volvió de inmediato en forma de titulares ni de gestos grandilocuentes. Llegó en papeles que alguien, por primera vez, decidió sacar del cajón, en voces que se soltaron con cuidado y en una decisión humilde de quienes habían visto más de lo que admitieron. Arthur se movió dentro de ese resquicio con la mezcla de quien teme lo que va a encontrar y desea, por encima de todo, reparar. Los archivos de la clínica no eran un obstáculo impenetrable. Eran una madeja de hojas que reclamaban ser desenredadas. Bajo la mirada atenta de la enfermera de recepción, un expediente con la etiqueta Meneses Inés apareció en un carrito. Al abrirlo, Arthur notó una prolijidad que contrastaba con las ausencias. Había anotaciones de curas, de visitas, partes de enfermería y en una carpeta aparte, la documentación administrativa que explicaba los traslados y las autorizaciones. Lo que en primera lectura había parecido orden, mostró luego irregularidades puntuales, firmas repetidas, sellos con fechas que no concordaban, una transferencia marcada como servicios, cuyo beneficiario no era la clínica sino una persona vinculada a la casa. Arthur dejó que la evidencia hablara antes que su orgullo. No hubo gestos teatrales frente al mostrador. Llamó a su amigo del despacho, le envió fotografías y pidió discreción. Si aquella búsqueda debía tener resultado, necesitaba testigos y nombres fuera del círculo de la mansión. La discreción no era cobardía, era estrategia, no exponerse para que la verdad no quedara expuesta a la manipulación. Mientras tanto, en la clínica,
Sida continuó su trabajo con la clandestina calma de quien sabe que lo esencial no se hace público con aspavientos. El personal, que hasta entonces se había sentido cómodo con una historia preestablecida, empezó a hablar con menor temor. Una de las auxiliares, que hacía guardias nocturnas, recordó haber visto un sobre dirigido a la familia con una nota suelta que jamás llegó al archivo correcto. Un técnico administrativo, incómodo, confesó que había firmado documentos a prisa cuando la casa enviaba solicitudes urgentes. No eran confesiones dramáticas, eran piezas de un rompecabezas que pasaba de incompleto a coherente. Arthur viajó con pocas certezas y mucha necesidad de rostro humano. No lo hizo con cámaras, ni con la intención de escándalo, sino con la necesidad de mirar a su madre y pedirle perdón con la voz y con la presencia. Santa Margarida, el centro donde Inés había permanecido, estaba ubicado en una calle modesta, junto a un jardín de geranios descuidados que en otras vidas habrían sido cuidados con cariño. La recepción fue discreta, el tono de los auxiliares mesurado. Allí, entre la rutina y el olor a café, apareció una señora que caminaba despacio por el pasillo y se volvió hacia la ventana como si allí, en la distancia, hubiera una casa que la reclamaba. Cuando el encuentro ocurrió no hubo grandes guiones. Arthur entró en la habitación con el retrato envuelto todavía en la toalla que lo protegía. No supo de inmediato qué decir. Dona Inés estaba sentada en su butaca junto a la ventana, los dedos entrelazados, mirando el mundo con la mirada atenta que siempre la distinguió. No era la imagen frágil que algunos habían imaginado. Era una mujer que había sido desplazada, pero que conservaba el núcleo de su presencia. Ella levantó la vista en cuanto percibió la figura con el retrato. No fue necesario un diagnóstico ni un análisis clínico. En su rostro se abrió la dialéctica de la memoria y la sorpresa. Sus ojos, al principio asombrados, encontraron la imagen en el marco. Hubo un segundo de reconocimiento que no necesitó palabras grandilocuentes. Arthur, sin pronunciar su nombre, dejó el marco sobre la mesita y se inclinó. El abrazo que siguió fue lento. Ambos se aferraron a algo que el tiempo no les había arrebatado, la relación que existía más allá de decisiones administrativas y de silencios cómplices. «Hijo», dijo ella con la voz templada por la vida, «has venido». Arthur cerró los ojos y sintió que el sonido de la palabra lo devolvía a cosas que la mansión había cubierto con un paño. No hubo reproches furiosos. Hubo preguntas contenidas y una culpa que dolió con honestidad. Le pidió perdón a su madre sin adornos, por las ausencias, por no haber protegido lo que estaba ante sus manos. Dona Inés presionó su mano y con la serenidad de quien conoce los límites de la fuerza humana, dijo algo que para Arthur fue más que alivio. Le pidió que hiciera las cosas con justicia. No habló de venganzas, habló de verdad. Le recordó que los nombres tienen peso y que, cuando se les devuelve dignidad, también se reconstruyen historias. La reaparición de la madre no fue el cierre inmediato del expediente. Fue el comienzo de un proceso que incluyó la verificación de documentos, la toma de declaraciones y la intervención de quienes, hasta entonces, mantuvieron la versión oficial. Arthur, con la calma que le dio tener a su madre en la misma sala, comenzó a reunir testimonios. Fueron necesarias horas, copias, cotejos. Una hermana de congregación que trabajaba en los archivos confesó que años atrás recibió una llamada de alguien de la casa pidiendo agilizar trámites. Un contable de confianza, incómodo, declaró que se había hecho una transferencia en un contexto atípico. Cada dato fue anotado, cada testigo escuchado con cuidado. La noticia de que dona Inés estaba viva se filtró sin querer por los pasillos institucionales. La familia recibió el golpe de la realidad. El retrato no era solo un objeto, era una constelación de pruebas en torno de una decisión humana. Lorena, al enterarse de las pesquisas, intentó en un primer momento mantener la compostura que siempre la caracterizó. Su respuesta fue el recurso de quien sabe manejar apariencias. Hablar de errores administrativos, de malos entendidos, de la intención de proteger la casa. Pero los papeles, una vez aireados, empezaron a ser demasiado densos,
para ser explicados con frases hechas. La reacción social no fue inmediata ni uniforme. Personas cercanas a la familia sintieron vergüenza y se distanciaron. Amigos que hasta poco antes participaban en cenas discretas comenzaron a epilogar la historia en voz baja, sin salirse del decoro. Los medios locales, que suelen buscar el escándalo, encontraron un relato más difícil de explotar. No había una única culpable melodramática, había una trama de negligencias y decisiones personales. La gente, sin embargo, prestó atención. En la ciudad se abrió una conversación sobre el cuidado a los mayores, sobre la facilidad con que se delegan responsabilidades y sobre lo que significa confundir orden con olvido. Lorena resistió con la racionalidad de quien cree que el control se recupera con discursos escolares. Empleó abogados, ofreció explicaciones públicas calculadas y trató de sostener la versión de que sus actos obedecieron a la conveniencia y a la protección familiar. Nunca negó todo, siempre matizó. Pero cuando las facturas, las transferencias y los recibos aparecieron con nombres y fechas que no encajaban, la narrativa de la protección se volvió insuficiente. Quienes hasta entonces le otorgaron cierta autoridad comenzaron a preguntarse por su responsabilidad moral. No hubo linchamiento público. Hubo, en cambio, la exposición de la verdad con los mecanismos disponibles, testimonios, documentos y la voz de la propia afectada. El resultado fue una mezcla de consecuencias civiles y sociales. Lorena perdió la posición que ocupaba en la casa, se apartó de funciones que antes ejercía y en muchos círculos fue privada de la confianza que su título social le había otorgado. No se trató de una caída escandalosa, fue la consecuencia lógica de decisiones que, cuando se miran con la lupa de la justicia y la ética, no se sostienen. Para Arthur el proceso fue también una purga interior. Tuvo que enfrentar no solo la responsabilidad de su pasividad, sino la necesidad de reconstruir su vínculo con la madre y con la memoria que aquella casa representaba. No evitó la autocrítica, la convirtió en compromiso. Empezó por pequeñas cosas: abrir las ventanas, permitir que el piano quedara al descubierto, volver a las comidas con la abuela como centro. Pero los cambios más importantes se dieron fuera del salón. Decidió destinar recursos a una iniciativa que protegiera a otros, a quienes podían encontrarse en situación similar sin tener retratos para descubrir ni limpiadoras que se atrevieran a gritar. La fundación no fue una idea repentina ni un gesto de redención performativa. Nació de conversaciones largas en las que participaron personas que conocían el tema: trabajadoras sociales, enfermeras que habían cambiado su silencio por testimonios, un abogado que ofreció asesoría pro bono y, por supuesto, SIDA. El proyecto se concentró en 3 objetivos claros: atención digna a personas mayores vulnerables, acompañamiento legal y administrativo para familias en conflicto, y un programa de visibilización que prevenga internaciones injustas. Le pusieron un nombre sencillo y significativo: Casa Memoria, en homenaje a quien recuperó su nombre sin alardes. SIDA no quedó en un segundo plano de la historia. Su papel, que comenzó con un trapo y una libreta, se transformó en la columna vertebral del nuevo proyecto. Ofrecieron que ella tendría una plaza laboral en la fundación. Ella aceptó no por vanidad, sino por la posibilidad de sostener en el tiempo aquello que había empezado con una caja en el ático. Su aporte fue práctico y simbólico. Coordinó el programa de visitas y se encargó de la formación de voluntarios que aprendieran a mirar sin juicios y a anotar sin prisas. En el horizonte de Casa Memoria se veía algo que la mansión nunca imaginó: una institución nacida de la reparación y que prometía mirar a quienes, por su fragilidad, son más susceptibles de ser olvidados. El reencuentro íntimo entre Arthur e Inés ocupó espacio en las tardes de la casa. No se trató de una conciliación mágica que borrara los hechos, fue una reconstrucción pausada. Ella necesitó tiempo para aceptar que su hogar volvía a ser suyo y para decidir qué papel, si alguno, tendría quien la había dejado ausente. Arthur, por su parte, asumió la responsabilidad visible. Reordenó cuentas, reubicó procesos administrativos, abrió las cajas y se sentó a escuchar la memoria de su madre cada vez que ella quiso hablar.
Isabela, la nieta, encontró en su abuela una presencia cálida que no se redujo a fotografías. La niña aprendió de nuevo a esperar una persona que llegaba a las tardes, a oír historias de un piano que no debía estar siempre cubierto, a sentir que el afecto no es algo que se presta para ceremonias, sino que se cultiva en la cotidianeidad. Hubo tardes en que Inés, con manos que ya no eran las de la mujer de antes, tocaba una canción simple en el piano. No era virtuosismo, era memoria hecha sonido. En el proceso humano de la restitución también hubo espacio para el perdón, aunque no para la impunidad. Dona Inés se reunió con Lorena en una conversación breve y sobria. No se trató de una escena melodramática. Fue un espacio en el que se pidieron cuentas y se ofreció la palabra que para muchos puede ser la más difícil: el perdón que no borra la justicia. Dona Inés habló con la gravedad de quien no necesita herir para sanar. Le dijo a Lorena que el dolor que su ausencia provocó no podía deshacerse con disculpas vacías, pero reconoció la posibilidad de un perdón que no anula la necesidad de reparación. Lorena escuchó. Su rostro mostró cansancio más que rabia. La conversación no solventó el daño, pero fue un acto de dignidad por parte de la víctima que no quería que el camino de la verdad se convirtiera en venganza. Mientras la sociedad observaba con interés y cierta conmoción, Casa Memoria empezó a funcionar como un puente. Reunió fondos modestos al principio, donaciones de vecinos, apoyo de excompañeros de la Universidad de Arthur, y armó un equipo que respetara la dignidad de las personas atendidas. El primer centro de acompañamiento fue un salón donde se ofrecían consultas básicas, orientación sobre derechos y un espacio para que las familias escucharan y no decidieran por impulso. Sida, con su voz pausada y su experiencia empírica, enseñó a quienes trabajaban allí a valorar la rutina como un acto de cuidado. El trabajo de la fundación también incluyó la sistematización de casos. No buscaban protagonismo mediático. Querían que la narrativa de Inés no se repitiera. Organizaron talleres educativos con trabajadores de residencias, promovieron la transparencia en trámites de internación y crearon una red para acompañar a los ancianos que vivían solos. Con el tiempo, la idea se amplió. La fundación empezó a participar en mesas comunitarias sobre políticas de cuidado y a ofrecer charlas donde la voz de quienes vivieron la experiencia tenía centralidad. El proceso judicial, cuando llegó, fue el resultado de testimonios y de pruebas que ya existían. Transferencias, declaraciones, copias de expedientes. No escribiremos aquí sentencias ni detalles legales que no sean necesarios. Lo que fue decisivo fue la transformación social que la exposición del caso generó. Gente que antes veía el asunto como uno de familia, empezó a comprender la dimensión institucional y la forma en que la negligencia se ampara en la comodidad. La investigación permitió que hubiera responsables por omisiones y por decisiones que habían lesionado la dignidad de una persona. Pero la consecuencia pública más relevante fue el debate que se instaló en la ciudad. ¿Cómo proteger a los mayores? ¿Cómo garantizar que ninguna identidad sea borrada por la prisa de ajustar cuentas? En la mansión, la vida volvió a tener otra frecuencia. Las cortinas se abrieron con más facilidad y el piano dejó de estar cubierto. No fue una restauración perfecta. Quedaron grietas en relaciones que necesitaron tiempo para ser sanadas. Pero hubo gestos concretos que simbolizaban el cambio. Arthur devolvió a Dona Inés el estudio pequeño donde ella guardaba sus diarios. Se comprometió a pasar las primeras tardes de cada semana con ella. Contrató personal que respetara la autonomía de la anciana y que no se sintiera poseedor de su historia. Sida siguió siendo, entre todo eso, la figura que no buscó protagonismo. Prefería que las reales transformaciones se vieran en los rostros de quienes llegaban a la fundación con miedo. Se convirtió en referente para quienes necesitaban entender cómo articular la protesta con la evidencia. En las inauguraciones de Casa Memoria, no subía a los estrados a hablar de su heroísmo, se sentaba a escuchar y a anotar. Sin embargo, su presencia era el símbolo de que la verdad a menudo proviene de quienes ocupan los espacios invisibles. El epílogo social fue el más improbable para la mansión. Ya no fue solo asunto de un apellido ilustre. Vecinos que antes temían intervenir,
Empezaron a llamar para preguntar cómo podían ayudar. Vecinas que trabajaban como empleadas domésticas contaron que gracias a la visibilidad del caso se sintieron con menos temor para denunciar irregularidades. Hubo por primera vez en muchos años una sensación de que la ciudad podía proteger a los vulnerables sin convertirlo en un espectáculo de curiosidad. La escena final, íntima y sencilla, volvió a instalar al piano en el centro. Fue una tarde en que la lluvia, de nuevo, regresó a acompañar un momento de reparación. La familia se sentó alrededor, no en el ritual de la sociedad, sino en la honestidad de quienes habían caído y querían aprender a levantarse. Dona Inés se sentó frente al piano con la naturalidad de quien sabe que las cosas no vuelven tal como eran y, sin embargo, pueden tener sentido. Tocó una melodía monótona, una canción que su voz conocía desde siempre. No fue un concierto, fue la memoria traducida en notas. Mientras sus dedos recorrían las teclas, Artur observó la sala con una mezcla de gratitud y promesa. Miró a Sida, que estaba en una esquina con su libreta, sonriendo con la calma del que ha cumplido con lo que debía. Miró a Isabela, que empezaba a aprender la partitura que su abuela le dejaba, y pensó en la fragilidad convertida en acción. En la música hubo un reconocimiento. La verdad apareció donde menos se esperaba, y la restauración fue fruto de esfuerzo humano, de coraje cotidiano y de la firme resolución de no permitir que la dignidad se convirtiera en un objeto disponible para otros. Antes de levantarse del piano, dona Inés inclinó la cabeza y murmuró una breve oración con la sencillez de quien no necesita adornos para dirigirse a lo profundo. «Señor, dame memoria para agradecer y humildad para perdonar», dijo. «Dame fuerza para que lo que pasó no se repita». La frase no fue un argumento teológico, fue una petición íntima que resumó gratitud y responsabilidad. Fue también un recordatorio de que la fe puede sostener sin suplantar la necesidad de justicia. Cuando la pieza terminó, el silencio no fue vacío, sino lleno de posibilidades. Los asistentes quedaron en la sala respirando una paz que no es sinónimo de olvido, la paz que nace cuando se enuncia la verdad y se cumplen las acciones para repararla. La fundación siguió su curso, atendiendo casos y formando redes. El retrato que Sida encontró en el ático ocupó un lugar en la entrada de Casa Memoria, no como trofeo, sino como testimonio. En la nueva rutina, la mansión se volvió menos museo y más casa. Las puertas estuvieron abiertas con mayor frecuencia para quienes buscaban refugio emocional, no para quienes querían lucro. Artur aprendió a repartir tiempo, a escuchar antes de decidir y a no delegar la responsabilidad de la memoria familiar a manos que no la respetaran. Lorena, por su parte, emprendió un camino de reclusión pública y de reflexión. La vida le exigió enfrentar las consecuencias de sus decisiones en su esfera privada y en la mirada de quienes antes la apoyaban. La historia no concluye con una ovación ni con el olvido de lo ocurrido. Termina, en cambio, con una invitación. La verdad puede tardar, pero cuando viene de quien menos se imagina, transforma. Hay voces humildes que sostienen el peso de la memoria y que, con paciencia, logran reinstaurar nombres que se creían perdidos. Si esta historia te movió, compártela. Que no sea solo una anécdota que conmueve por un instante, sino un impulso para averiguar, cuidar y acompañar a quienes más lo necesitan. Hay muchas doña Inés que esperan una mano que las nombre. Hay muchas Sida que no buscan reconocimiento, solo justicia. Comparte esta historia con alguien que deba escucharla y, si puedes, infórmate sobre iniciativas locales que promuevan el cuidado digno de las personas mayores. La solidaridad empieza cuando una voz humilde es escuchada y sostenida por la comunidad.